El tema de hoy se llama No son fábulas. ¿Cómo se llama? No son fábulas, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en una fábula, no sé, por ejemplo, Camilita, ¿qué nos puede decir cuando hablamos de una fábula? ¿Qué es? ¿Una historia? El diccionario dice, es un breve relato ficticio, diga conmigo ficticio, en prosa o en verso con intención didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja al final. Y en él pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Entonces, si nosotros pensamos en una fábula, podríamos decir que es una historia no real, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la vida real, pues, hasta el momento yo no he escuchado hablar los perritos, aunque a ratos parece que ya hablaran, pero no. Y bueno, y uno escucha el canto de los pajaritos completamente, no sé si la palabra es entonado, perfecto, y tantas cosas bellas, pero se nos dificulta un poco entendernos y relacionarnos con los animalitos, ¿cierto? Pero yo quisiera hablarles un instante acerca de un episodio que nos narra la Biblia que en realidad parece una fábula. Y es cuando el rey Nabucodonosor levanta una estatua gigantesca de 7 metros de alta, totalmente de oro, y pide que toda persona se postre ante esa estatua y la adore. Y anexa que quien no se postre ante esa estatua y que quien no la adore recibirá un castigo, recibirá una destrucción, será echado a un horno de fuego ardiendo. Los amigos de Daniel, que habían sido llevados presos a un territorio llamado Babilonia, no se postraron ante la estatua. Inmediatamente le dijeron al rey, tú le levantaste un edicto, y él los mandó a llamar y les dijo, tienen que postrarse ante la estatua y si no, yo los voy a mandar al horno de fuego. Y quiero que miremos esta parte, obviamente es de una película, donde yo quiero que usted, uy, gracias hermano Luis, donde yo quiero pedirle que usted realmente se encierre en ese pasaje como si de verdad esto fuera una fábula. Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto
y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, Su Majestad. Así es. ¡Miren! Yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: ¡Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego! Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Una historia, una narración, una fábula más imaginaria que esta. Pero sucede que es real. Los amigos de Daniel en el horno de fuego, Daniel en el foso de los leones, un anciano con una vara abriendo un mar en 2. Sí, luego, hombres que hacían descender fuego del cielo como Elías, como Eliseo. ¿Y quién era ese Dios? El Dios que usted hoy ha venido a buscar a este lugar. Y no son fábulas, mi amado, es real, no son imaginaciones. Y listo, está bien, a mi manera personal. Yo digo, del Señor cerraba la boca de los leones, pero en fuego, mi amado, ardiendo en llamas, siendo consumido, siendo calcinado, un horno de fuego que quemó a los que arrojaron a Daniel, y más sin embargo, a los que arrojaron a los amigos de Daniel. Y más sin embargo, ni siquiera olían a humo. Si usted se va a comer una carne asada y sale oliendo a humo de donde compró la carne, imagínense. Pero el día de hoy, en estos 49 días de victoria que usted y yo estamos teniendo en oración, el día de hoy fue el día 7º de la 4ª semana. Estos 49 días es a ese Dios al que usted está adorando, es en ese Dios en el que usted está creyendo. Y yo no creo que hayan llamas más poderosas que las que ellos vivieron. No me imagino que haya algo más fuerte que un horno que fue calentado 7 veces más de lo habitual para matar a 3 hombres. Pero Jesucristo estaba con ellos, como está hoy con usted, Carmen, como está hoy con usted, Gladys, como está hoy con usted, Aide. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y yo no puedo pretender vivir una vida en victoria si yo creo que estas narraciones son fábulas. Si yo pienso que esto es la imaginación volátil de un hombre que decidió escribirlo en el libro de Daniel. No, son verdades plenas, son verdades absolutas. Y eso es su vida y mi vida delante del Señor. Nosotros no estamos escribiendo ni preescribiendo algo. Nosotros debemos caminar bajo un propósito, bajo una guía, donde torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Así caliente en el horno, no 7 veces más, sino 14 veces más. Nosotros no nos vamos a quemar. ¿Cuándo? Cuando yo entiendo ese pedacito. No son fábulas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 4, hablándole Pablo a su fiel seguidor Timoteo, dice:
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Mire, este pasaje encierra el mayor secreto de la victoria en la cual hoy, como hijos de Dios, nos podemos levantar. Está diciendo Pablo que vendrán tiempos en que usted no puede sufrir la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La verdad de Dios revelada por medio del Padre, de su obra creadora, por medio del Hijo, de su obra restauradora y por medio del Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos orienta y quien nos encamina hasta llegar al trono de la gracia. Y dicen, y aparecerán maestros, esto es impresionante, conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias es ese deseo que tenemos en la carne por las cosas que un día nos gustaron, no eran de Dios y queremos volver a ellas. Entonces, hay miles de religiones en el mundo, más de 2000, y cada una de ellas trata de guiarle a usted, de guiarme a mí, a cómo vivir mi vida. Para cada gusto hay una religión. Pero Jesucristo no es una religión. Jesucristo es un ser que descendió del cielo, que era igual a Dios, que se despojó el ser igual a Dios y se hizo obediente para pagar mis pecados y para pagar sus pecados. Entonces Él dice, no se vuelvan a esos maestros, porque los van a apartar de la verdad y se volverán a fábulas. Se volverán a historias ficticias, se volverán a momentos en los cuales le dice, mire, es que esto es así, la vida tiene que ser así. Y permítame decirle que muchas veces ese maestro es usted mismo, que quiere tomar la palabra de Dios a su conveniencia. Y si nosotros queremos tomar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, no vamos a poder vivir en victoria. La palabra de Dios es una, y la palabra de Dios no cambia, y la palabra de Dios no se mueve bajo nuestros caprichos. La victoria de Dios tampoco depende de lo que nosotros hagamos. Nosotros todo cuanto necesitamos lo hemos recibido por gracia. Entonces, en ese mover de gloria, usted y yo tenemos que vivir una sana doctrina donde nuestra vida será una con el Señor. Las fábulas es lo que el mundo muestra, enseña, seduce, pero las promesas de Dios son fieles, son absolutas y son verdaderas. Que el Señor no haga lo que usted y yo creemos que es lo correcto. Que el Señor no nos dé lo que usted y yo creemos que es lo necesitamos, que es lo que necesitamos. Que el Señor no apareje los tiempos como los dos queremos que sean aparejados. No significa de ninguna manera que Él esté haciendo algo contrario para nuestro bienestar. No, jamás hará Jesús nada contrario para nosotros. El Espíritu de Dios está aquí y en tu llanto te consuela, en tu angustia te abraza, en tu necesidad te provee, y no podemos dudarlo. Cuando nosotros decimos que creemos en el Señor, tenemos que comprender lo que escribió, se supone que Moisés, en el libro de Números, en el capítulo 23, el verso 19 y 20. Si nosotros recordamos la historia de Israel, tenemos que comprender que en realidad cada historia, cada plaga era una fábula. En realidad, cada plaga era una fábula. Cada vez que Moisés entraba a la presencia del faraón, había una nueva fábula que contar, y cada vez que salía se hacía manifiesto. La plaga de los moscos, de los piojos, de las langostas, de las tinieblas, del agua convertida en sangre. Cada una de ellas, Dios, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? Pero Moisés escribe, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. He aquí, yo he recibido mandato de bendecir, y Él ha bendecido y no podrá revocarlo. Mi amado, su vida es bendita. Toca a la personita que tiene al lado y dígale, bendita eres. Bendito eres, porque lo es, mi amado, lo es. Y yo, cuando
cuando deseaba que usted recreara su visión en un hombre, en 3 hombres metidos en las llamas. Dios, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué dependió que ese fuego no los quemara? De la fe de ellos. Ellos no cedieron. Ellos le dijeron, puede poner a sonar toda la orquesta si quiere, pero nosotros no nos postraremos ante ninguna estatua. Se calentará el fuego más que se caliente lo que quiera. Mi Dios me salvará. Pero miren, y esa es la frase que yo les suplico que hoy se lleve en su corazón. Y si no lo hace, no importa. Yo tampoco cambiaré de Dios. Y si no pasa, no interesa. Porque un día viviremos con Él en el trono de la gracia. Mi amado, está a esto usted y yo. Y Steven también, que creo que es el más joven de todos nosotros. Pues aparte de los niños que están en clase. Sí, a esto, de ver el rostro de Jesús. Cierre un momento sus ojos, por favor. Espíritu de Dios, yo te suplico ahora, Señor, llena cada corazón. Espíritu Santo de Dios, en vano fuera nuestra fe. Señor, si Jesús no hubiese muerto. Dice la Escritura que un día usted, Aide, usted, Danilo, usted, Heidi, usted, Carmen, y coloca ahí su nombre, estarán frente al trono. Y la mirada de Jesús los mirará y te dirá, ven, entra a disfrutar del gozo de tu Señor. ¿Podrá acaso alguna alegría ser más grande que esa? Mi amado, usted no va solo al trono de la gracia. Usted se carga a sus hijos, usted se carga a sus padres, usted se carga a su familia. Todo lo que vivimos aquí es perecedero, es pasajero, pero no es ninguna fábula la victoria y la bendición que Dios estableció para cada una de sus vidas. No lo es, no lo es. El fuego que tenga que arder, que arda, pero yo no me separaré del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos las promesas de Dios reales en nosotros, cuando dejamos de verlas inalcanzables, cuando dejamos de verlas imposibles, cuando nosotros creemos que y entendemos que esas historias que están escritas aquí en la palabra de Dios, inerrante, incambiable, inconfundible, son verdaderas. Todas, de Génesis a Apocalipsis. Usted no me puede basar su vida a ciertos apartes. Toda la Escritura, toda es un contexto que hace que su vida sea una vida en victoria, que hace que su camino, por imposible que sea, encuentre una salida, que le muestra una esperanza segura. Pero yo tengo que comprender que todo lo que está escrito fue verdadero y no verlo tan lejano, no verlo tan distante, ver lo que puede vivir en mi vida. Y recuerde, lo que desató que ese fuego no tocara a Sadrach, Mesach y Abednego fue la fe. La fe dijo, mi Dios me salvará, a mí no me van a quemar las llamas, a mí no me va a tocar. Y en últimas, pues si me tocan y se me queman igual, en el trono de la gracia me voy a despertar. Por ahí dicen que para todo hay remedio menos para la muerte, pero eso es mentira, porque la Escritura dice que el postrer enemigo que Jesús venció fue la muerte. Recordemos que muerte es estar separados de la gracia de Dios, estar separados de su gloria. Eso es la muerte. Pero la victoria que Cristo estableció para nosotros no tiene límite. Y yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y todos y cada uno de nosotros con altibajos. Me gozo cuando veo esta hermosa juventud que puede cambiar el rumbo de su vida por la mano de Dios y no por sus propios medios. Entonces me gozo en ello y quiero decirte hoy que es definitivo entender que lo que pasó en la Biblia me puede pasar a mí. Que no es el cuento de los hermanos Grimm. No, que es bonito, no sé quién. Levante la mano el que no ha visto el cuento de los hermanos Grimm. Era más fácil preguntar así. Sí, sí, que no. Y a mí, cuando yo era joven y ustedes todavía no nacían, me fascinaba ver el cuento de los hermanos Grimm. Y ahora pues también, sino que creo que ya me los vi todos. Entonces, pero no es eso. No es. Tal vez nosotros podamos creer que las promesas de Dios no se van a cumplir. Créame que se van a cumplir. No depende de Dios. Eso es una cosa que usted hoy tiene que llevarse bien claro de aquí.
No, las promesas de Dios no dependen de Dios. En Él fueron sí y en Él amén por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Las promesas de Dios dependen de usted y dependen de mí. Dependen de su fe y dependen de mi fe. Dependen de mi perseverancia. Dependen de decir, sí, Señor, aquí está el horno de fuego, Señor. No sé, un trajecito de esos que no quema el fuego, pero colócamelo. Sí, Señor, estas aguas me están tapando, pero Señor, un flotador. No permitas que me ahogue. Sí, de ello depende nuestra victoria. De ello depende, wow, y esto puede pasar en la vida real, sí, mi amado. Porque en la vida real Cristo nos dio la libertad en la cual usted y yo, va a llegar el día que vamos a declarar lo que está escrito en el libro de Josué, en el capítulo 21, en el verso 45. Y para mí esa es una palabra que yo digo, Señor, en realidad eres sorprendente, como dijo el salmista, y lo mejor que me pudo pasar ha sido conocerte. Josué escribe, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo le voy a poner en este momento una tarea que quiero que usted, por favor, en el nombre de Jesús, la haga. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que uno le diga, haga? A que nosotros comemos de lo que del fruto de nuestra boca pronuncia. Entonces usted, calmadamente, va a pensar en este instante una sola promesa que Dios le dio. Una sola. No piense en todas porque va a abrumar al que tiene al lado. Sí, y cuando ya la pensó, yo sé que sí, yo sé que el Señor ha prometido vida para su casa, restauración para sus hijos, ha prometido fidelidad para su empleo. Yo sé que el Señor ha prometido que usted es un evangelista de fuego, un hombre, una mujer de reino, y como ya lo tienen todos, va a voltear a mirar a su derecha para que no se confunda y va a decirle a la persona que tiene a su derecha, le va a decir que le prometió Dios a su vida. Amén. Miren qué maravilloso que tal vez todos nos hemos aferrado a esa promesa, mi casa y yo y mi casa. Serviremos al Señor sin límites, sin momentos que se terminaran. Y yo quisiera tomarme un instante, y no sé si estoy equivocada, pero recuerdo hace muchos años, no sé qué estaba pasando en el corazón de Juan, pero él entró a su cuarto y encontró, no sé si él todavía tiene, un papel en su cama que tenía un escrito. Y él decía, ¿quién vino? ¿Quién entró? ¿Quién lo colocó? Nadie había ido. Nadie había entrado. Nadie lo había colocado. Y son cosas que uno dice, ¿por qué suceden? Porque Dios le ama, ¿sí? Nosotros podemos comprender que aquí en la palabra de Dios hablamos de hombres de fe. No estamos hablando nosotros de personas sobrenaturales, no, de ninguna manera. Estamos hablando de hombres y mujeres que decidieron creer esa promesa. Y la promesa que Dios hizo para Josué de que todas sus palabras serían cumplidas es para ti, y es ahora, y es en este tiempo, y no importa el fuego, y no importa el agua, y no importa los huracanes, y no importan las circunstancias, es una realidad. ¿Por qué? Porque en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 8, en el verso 32, lo vamos a leer juntos. Y dice la escritura, 1, 2, 3. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué cosas? Todas. Y dentro del contexto de la palabra todas, ¿hay algo que podamos excluir? No. Si usted entra a un almacén y el dueño del almacén le dice, coja todo lo que quiera, usted le dice, ¿todo? Sí, todo. Pero es que aquí venden carros, ¿me puedo llevar 3? Los que quiera, todos. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Felicitaciones a mi hermana por esa fe, porque ella está creyendo hoy que no son fábulas.
Usted tal vez está pensando, ay, pero ¿quién me va a llevar y quién me va? Y usted no sabe si el dueño del Lamborghini ese lo busca. ¿Sí? Es que usted no sabe. Eso es entender que no son fábulas. ¿Qué escatimó? Nada. ¿Qué le dio? Todo. Lo imposible que para sus ojos es imposible, ya está. No son fábulas. Y yo no puedo vivir una vida en victoria si cada vez que me enfrento al horno de fuego me tiro a morir. Yo no puedo vivir una vida en victoria si cada vez que la opresión viene a mi vida, que pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y no sucede lo que Dios me ha prometido, no va a pasar. Basta con comprender que abrí mis ojos y sigo vivo, que me acosté y puedo descansar en sus brazos, mi amado. Y muy pronto todos juntos estaremos en el trono de la gracia. Sí, realmente quien no escatimó a su propio hijo no nos va a negar absolutamente nada. Sí, y tú puedes decir, y esto es algo que me impresionó, y tú puedes decir, ay, pero la palabra fábula no se encuentra en la Biblia. Pero fábula no, eso no funciona. Sí, y es real. Pero miren que en el Antiguo Testamento encontramos 2 textos de los cuales realmente son una fábula. En Jueces, en el capítulo 9, a partir del verso 7, esto es una similitud que hace en comparación con lo que estaba sucediendo en aquel entonces alrededor de los reyes y de que no encontraban un rey para que gobernara. Entonces dice el verso 7. Cuando se lo dijeron a Jotán le propusieron ser rey. Fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz clamó y dijo: oídme, varones de Siquén, y así os oiga. Y así os oiga Dios. Fueron una vez más los árboles. Fueron una sola vez más los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre vosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual es mi honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron a los árboles y a la higuera: anda tu reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego a los árboles de la vid: pues ven tú, reina, sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces a todos los árboles a la zarza: anda tú, reina, sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esto es una fábula, ¿no? La zarza no habla, el olivo no habla, la uva no habla, los higos no hablan. Entonces lo que yo les estoy hablando hoy no es una locura. Podemos ver que aún los árboles hablaban. No es una locura creer que muchas veces nos encerramos en nuestros propios conocimientos y criterios y olvidamos que Dios es real. El siguiente pasaje, que usted lo conoce muy bien, es cuando habló a través de una burra. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balán, y Balán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balán: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? La asna vuelve y le contesta: él le dice Balán: ojalá hubiera espada en mi mano y te mataría. Y el asna dijo a Balán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Dijo: no. ¿Por qué quise tomar estos pasajes de que un árbol habla, de que un burro habla? Por lo mismo, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Depende de mí. Depende de mi fe, depende de la certeza de creer que el Señor está aquí conmigo. Y cuando yo tomo el capítulo 11 del libro de Hebreos, habla acerca de hombres valerosos, héroes, hombres de la fe. Él habla acerca de ello y dice: tal hombre, y habla de Noé, y habla de Abraham, y habla de Rahab, pero ¿saben qué? Usted y yo construimos día a día Hechos 29.
¿Qué es construir Hechos 29? Primero, les comparto que Hechos tiene solamente 28 capítulos. Y que muchos eruditos de la palabra dicen que no debería de llamarse Hechos de los Apóstoles, que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien actuó y quien obró a través de cada hombre y obró a través de cada mujer para dar vida, para dar sanidad, para dar restauración, para dar renuevo. Y ahora la vida de Heidi construye Hechos 29. La vida de Franklin construye Hechos 29. La vida de Luis construye Hechos 29. La vida de Sophie construye Hechos 29. ¿Qué es construir Hechos 29? Es creer que todo lo que Dios ha prometido para su vida parece imposible, pero es real. Que todo lo que Dios ha prometido para su vida no tiene cómo suceder, pero sucederá. Y que no es una fábula, que es una historia verídica, que es una historia fiel, que es una historia verdadera, en la cual nuestra vida está cimentada en la roca que es Jesucristo. Si hoy usted se lleva solo 3 enseñanzas en su corazón. Primero, todo lo que Dios prometió para usted es verdadero. No es una fábula. Segundo, depende de mí, no de Él, depende de mí. Por ahí dicen, deje que las palabras le resbalen, coloque su piel como foca, deje que resbale la palabra contraria, la palabra de Dios, que se vayan, que corran, pero que la palabra de Dios se haga vida en su corazón. Y tercero, no deje de luchar. No deje de creer, no deje de esperar, donde no hay salida, donde no hay esperanza, donde no hay un cómo. Dios está obrando. ¿Y por qué es tan importante que hoy esa palabra se haga vida en su corazón? Porque no podemos desmayar, porque no podemos tirarnos a descansar, porque no podemos renunciar a las promesas y al propósito de Dios, porque no estamos llamados a ser cobardes. Dios colocó dentro de usted y de mí un espíritu de autoridad, de poder, de dominio propio. Es tiempo de que nosotros renunciemos a la cobardía, al temor. Yo personalmente no sé qué tan fuerte hubiese sido para que me tiren al horno de fuego. Yo, María Inés, no sé usted. No sé, yo no me imagino, por eso Dios no le da a usted ni a mí más cargas de las que podemos soportar. Yo no me imagino que me digan, lo voy a quemar, y yo diga, ay sí, quémeme, jajaja. No creo. Claro que ellos no lo dijeron así, ¿no? Ellos lo dijeron con firmeza de quien habían creído. Pero ¿estaremos preparados nosotros para que nos metan en el horno de fuego? Si con lo que vivimos creemos que es que calentaron el horno de fuego 20 veces más de lo que estaba. Ajá. Sí. ¿Qué pasó con estos hombres? Dice que ni siquiera su pelo olía a humo, a quemado, no se quemó un cabello de su cabeza. A ver, ensaye, coja un fosforito y préndase, a ver si de pronto no se quema. Mañana todos con la cabeza quemada. Sí, no. Y huele horrible. Sí, ese es su Dios. Ese es mi Dios, esa es la victoria en la que nos tenemos que sostener. No fueron los hombres ocultados y guardados y escondidos y vinieron ángeles y los cargaron y se los llevaron. No, les tocó entrar al horno de fuego. Les tocó entrar ahí, pero salieron victoriosos. ¿Cuál es su horno de fuego en esta mañana? ¿Cuál es el horno de fuego en el que usted siente que en verdad se está quemando? Tal vez nosotros como padres tenemos una preocupación sobreprotectora por nuestros hijos. Nosotros como hijos tal vez tenemos un amor supremamente grande por nuestros padres. Pero entonces también nos preocupa la vida de mi hermano, de mi tío, de mi primo, de mi sobrino, de mi vecino, de mi amigo. Pero solo depende de usted. Es tiempo de dejar que la palabra de Dios su interior, que el nombre de Jesucristo sea glorificado a través suyo, a través de su boca. ¿Cómo empieza? Con perseverancia. No me suelto, que tengo 20,000 problemas, que no tengo para ir a congregarme. Pues si los pastores me quieren ver, verán cómo me hagan llegar. Buscan al pastor Ever y le dicen, yo no sé cómo, usted me tiene que hacer llegar.
¿Por qué? Porque yo debo correr donde está la presencia de Dios. Porque yo debo buscarlo. Porque no puedo desmayar. En este instante quiero pedirle que en un minuto se visione cómo se ve después. ¿Cómo se ve después usted en un futuro cercano, no lejano? No vaya a decir, ay, me veo con un epitafio en la tumba. No. Aquí en la tierra. ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se visiona? Se visiona como un hombre de victoria. Se visiona como un hijo honrando a sus padres. Se visiona saliendo de la dificultad que en este momento está pasando, de poder abrir sus ojos y decir, wow, Señor, qué descanso, cesó la deuda, cesó la enfermedad. Qué descanso, Señor. Aquí en la tierra, ¿no? ¿Cómo se visiona? Una profesión, un nuevo empleo, un nuevo camino. Todo eso es realidad, mi amado. Todo eso es realidad. Todo. Hay que volver a emprender, hay que volver a empujar, hay que volver a tomar, hay que volver a dejar que el Espíritu de Dios haga vida la palabra de Dios en nosotros. Yo no puedo vivir una vida en victoria si creo que son historias ficticias. Es real lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo dividió un hombre el mar en dos? No lo sabemos, pero lo dividió. ¿Cómo un pez se tragó a un hombre y después fue y lo tiró a la orilla de la playa? No sabemos, pero lo tiró. ¿Cómo va a salir usted victorioso de esta situación? No sabemos, pero va a salir. ¿Cómo va a ver usted a sus hijos levantados para la gloria y honra de nuestro Padre? No sabemos, pero lo vamos a ver. ¿Cómo va a volver a ver usted una vez más a su mamá caminar? No sabemos, pero lo vamos a volver a ver. Sí, porque Él lo prometió. Tal vez hoy usted sea el único que esté parado en la brecha que es Cristo y parado firme. Tal vez hoy solamente sea usted el que está creyendo, pero hoy yo puedo decirle que alrededor suyo hay centenares de ángeles, ángeles guerreros repeliendo todo ataque del enemigo, ángeles adoradores trayendo la presencia de Dios a su vida, ángeles que están al servicio suyo para ayudarlo en todo cuanto emprenda. Sí, el mundo está viviendo cosas difíciles, pero nosotros tenemos que ser esa luz, esa antorcha que ilumina el mundo. Parece que no hay solución, parece que no hay salida. Ahora todos queremos que el presidente nuestro sea, se me fue, exactamente el mismo, Nayib Bukele. Pero nos olvidamos que tenemos un Rey, Jesucristo de Nazaret, que está por encima de Él. Nos olvidamos que nuestra Colombia es tierra bendita. Nos olvidamos que es tierra que fluye leche y miel, y que hay un propósito en esta tierra, y que benditos son aquellos que gobiernan nuestra tierra, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Sí, y eso ¿dónde está escrito? Aquí. Aquí, donde todo es fiel, donde todo es verdadero, donde nada será dañado ni conmovido. Mi amado, yo quiero pedirle que en este momento usted y yo nos vamos a levantar y vamos a pararnos y vamos a levantar una oración de victoria, una oración en la que le estamos diciendo: Señor,